Se despertaba cada día como si no hubiera dormido. La alarma sonaba, pero parecía que el alma se quedaba en la cama. El cuerpo se levantaba en automático, arrastrando los pies hasta el baño. El rostro en el espejo era el de alguien que ya empezaba derrotado. Ojos hundidos, expresión vacía. Era temprano, pero ya era tarde para tener esperanza. El desayuno, si es que ocurría, era más costumbre que decisión. El celular ocupaba todo el tiempo, como un escudo contra los propios pensamientos. La rutina era la misma: despertarse, trabajar, volver a casa, acostarse, repetir. Nada nuevo, nada distinto. Solo una repetición cansada de los mismos movimientos. No era tristeza, era un vacío sin nombre. Y lo peor, parecía que nadie lo notaba, o que a nadie le importaba. A él mismo ya no le importaba tanto. Todo seguía igual hasta ese día que empezó como cualquier otro, pero terminó distinto. Ese día comenzó como todos los demás. El mismo sonido de la alarma, la misma pesadez en el cuerpo, el mismo silencio en el pecho. Pero algo, aunque mínimo, fue diferente. En lugar de agarrar el celular, él se quedó unos segundos mirando el techo. Solo eso, silencio, sin estímulos, sin fuga, y por algún motivo, eso ya era algo nuevo. Recordó una frase que había escuchado sin querer en un vídeo que sonaba de fondo días atrás: si no controlas tu mañana, pierdes el día entero. No sabía por qué, pero esa frase le quedó dando vueltas. Se levantó más lento que de costumbre. En lugar de correr al celular, se sentó en el borde de la cama y respiró. No profundo, no consciente, solo respiró. Y por primera vez en mucho tiempo, prestó atención a ese gesto. Sin planear, escribió en una hoja lo que sentía. No fue bonito, fue honesto. Vacío, confusión, cansancio. Pero también una pregunta: ¿qué estoy haciendo con mi vida? No había respuesta, solo una necesidad de no seguir igual. No más repeticiones automáticas. No más apagar incendios sin saber de dónde viene el fuego. No buscaba una solución mágica, solo algo que hiciera sentido, algo pequeño, algo real. Y fue ahí donde empezó a probar una rutina que escuchó en un podcast viejo: 5 minutos, sin celular, sin ruido, solo él y sus pensamientos, nada más. Al principio, se sentía ridículo. ¿Qué iba a cambiar en 5 minutos? Pero seguía. Cada mañana, antes de todo, se sentaba, a veces en la cama, a veces en el suelo. Cerraba los ojos y solo se quedaba ahí. No intentaba vaciar la mente, solo observarla. Como si mirara pasar autos en una avenida. Algunos pensamientos acelerados, otros pesados. No los detenía, solo los notaba. Después de eso, escribía una sola frase. Algo que quería recordar, algo que no quería olvidar. Una vez fue: no tengo que resolverlo todo hoy. Otra: no soy mis pensamientos. En poco tiempo, ese hábito sin pretensión empezó a hacer efecto. No resolvía sus problemas, pero dejaba de ahogarse en ellos. Era poco, sí, pero ese poco fue lo que empezó a darle espacio para respirar. Con el paso de los días, empezó a notar otra cosa. Su cuerpo ya no despertaba tan pesado. El cansancio seguía, pero algo había cambiado. Se dio cuenta de que no era solo la mente que estaba cargada. El cuerpo también estaba pidiendo ayuda desde hacía tiempo. Empezó a estirar los brazos al levantarse. Nada técnico, solo moverse, sentir el cuerpo, bajar los pies al suelo con intención, respirar con más presencia, pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos. Un día decidió salir a caminar 5 minutos antes del trabajo, sin música, sin reloj, solo andar, sentir el aire, el paso, el día comenzando. Y eso lo conectó de una forma distinta. No era sobre hacer ejercicio, era sobre estar ahí, presente. Cada movimiento simple parecía devolverle un pedazo de sí mismo. El cuerpo, que antes solo servía para cargar la rutina, ahora también era parte del despertar. Un día, mientras tomaba su café en silencio, algo lo sorprendió. Sentía que, por fin, algo había cambiado. No era una gran revelación, no era una transformación instantánea, pero algo dentro de él, en su interior, había dado un giro. Ese giro no era el resultado de un gran esfuerzo, sino de una decisión pequeña, casi imperceptible. Empezó a darse cuenta de que muchas veces las soluciones no vienen de grandes cambios, sino de decisiones cotidianas. Esas pequeñas elecciones diarias que parecen insignificantes, pero que, acumuladas, crean el camino hacia una vida diferente. Dejó de esperar el momento perfecto, porque entendió que lo que importaba era empezar. No tenía que tener todo resuelto, no tenía que tener el día perfecto, solo necesitaba una decisión: levantarse, estar presente, y no dejarse arrastrar por la inercia. A medida que pasaba el tiempo, comenzó a notar que ese ritual matutino no solo cambiaba cómo comenzaba el día, sino cómo enfrentaba todo lo demás. Su mente era más clara, sus respuestas más calmadas. Las decisiones, aunque pequeñas, ahora se tomaban con propósito. Con el tiempo, algo más comenzó a suceder. Cada mañana, al cerrar los ojos y respirar profundamente, sentía una claridad que no había experimentado antes. Ya no se levantaba solo para enfrentar otro día de rutina. Había un propósito, aunque pequeño, que lo impulsaba. Al principio, ese propósito era vago, algo como sentirme mejor o no estar tan cansado. Pero luego comenzó a ser más específico: quiero estar presente hoy. Esa pequeña diferencia en la forma de pensar transformó la manera en que afrontaba el día. Al tener un propósito claro, aunque simple, algo en su interior comenzó a cambiar. Ya no se sentía como si estuviera arrastrándose por la vida. Se levantaba con una razón para hacerlo. No importaba cuán difícil fuera la jornada. Había una fuerza en saber por qué lo hacía. Y
esa fuerza fue lo que lo ayudó a mantenerse firme incluso cuando las cosas se ponían complicadas. Con el tiempo, entendió que el propósito no siempre tiene que ser grandioso. A veces, la fuerza de un propósito claro es suficiente para mover montañas. A medida que pasaban las semanas, algo curioso sucedió. Las pequeñas acciones que antes parecían simples o incluso sin sentido, comenzaron a tener un peso diferente. Había algo en esos gestos cotidianos que ahora reflejaban la nueva claridad que sentía en su mente. Cada taza de café ya no era solo una rutina, era un momento de conciencia, de pausa. Cada tarea, por más pequeña que fuera, empezó a tener un propósito. Desde lavarse los dientes hasta organizar su escritorio, todo parecía más significativo. Se dio cuenta de que, al cambiar la forma en que veía esas pequeñas acciones, estaba cambiando la forma en que vivía. No necesitaba grandes momentos de motivación para actuar. Cada acción diaria se convirtió en una oportunidad para reafirmar el control que había recuperado sobre su vida. Y eso, aunque no parecía mucho, fue lo que empezó a generar una transformación real. Después de meses practicando su rutina matinal, algo que nunca imaginó comenzó a suceder. De repente, no era solo la mañana lo que había cambiado. La forma en que vivía el resto del día había dado un giro. Ya no reaccionaba a las cosas como antes, en piloto automático. Antes, se levantaba sin pensar, se dejaba llevar por la corriente del día, muchas veces, terminaba cansado, sin propósito. Ahora, se sorprendía tomando decisiones con claridad, incluso en momentos difíciles. Sus reacciones no eran impulsivas, sino conscientes. No era perfecto. Había días en que la motivación se desvanecía y los viejos hábitos intentaban volver. Pero lo diferente era que ya no le dominaban. Podía verlos venir y elegir otro camino. Este cambio fue lo que le permitió ganar el control sobre su vida, no solo en las mañanas, sino en todo momento. Había ganado una pequeña pero poderosa victoria, la victoria sobre el piloto automático, y eso hizo toda la diferencia. Con el tiempo, algo aún más profundo comenzó a cambiar en él. Los problemas que antes lo abrumaban, que lo hacían sentir sin salida, ya no le parecían tan imposibles de superar. Había algo en su mente que había cambiado, la forma de ver los desafíos. Antes, los veía como obstáculos gigantes, barreras que lo detenían en su camino. Pero ahora, empezaba a verlos como oportunidades para crecer. Los días difíciles ya no eran una carga, sino una chance para poner en práctica todo lo que había aprendido. No era que los problemas desaparecieran, ni mucho menos, pero la forma en que los enfrentaba era diferente. En lugar de sentir miedo o ansiedad, sentía calma. En lugar de escapar o procrastinar, se enfrentaba a cada desafío con un enfoque más claro y sereno. Esto no significaba que todo fuera fácil, pero con el tiempo, aprendió que el cambio no está en la ausencia de dificultades, sino en cómo decidimos responder a ellas. Con los días y las semanas que pasaban, algo más empezó a notarse. Su relación con los demás comenzó a cambiar. No era que hubiera hecho algo específico, ni que estuviera buscando agradar más a los demás, pero algo en su forma de ser había cambiado. Empezó a escuchar con más atención, a ser más presente en sus conversaciones. Ya no estaba constantemente distraído, pensando en lo que tenía que hacer después o en lo que no había hecho. Estaba allí, completamente involucrado. Las personas a su alrededor empezaron a notar. Le decían que se veía más tranquilo, más enfocado. Y lo cierto era que, por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba corriendo tras el futuro o atrapado en el pasado. Estaba en el ahora. Este cambio no solo afectó su bienestar, sino también la forma en que se conectaba con los demás. En lugar de reaccionar ante todo, ahora respondía con calma, sabiendo que tenía control sobre sus pensamientos y acciones. Después de todo lo que había vivido, un día despertó con una sensación nueva, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si, finalmente, la niebla se hubiera disipado y pudiera ver su vida de manera clara. Ya no se sentía perdido ni atrapado. Ahora, entendía que todo lo que había hecho, por pequeño que fuera, había sido una pieza en un rompecabezas más grande. Cada mañana, cuando se despertaba, ya no era un simple despertar físico. Era un renacer emocional, mental, casi espiritual. Había un propósito detrás de cada movimiento, detrás de cada respiración. No importaba si los días eran buenos o malos, ya no los enfrentaba de la misma forma. Lo más significativo fue que dejó de esperar que todo fuera perfecto. Entendió que, en realidad, lo perfecto era el proceso, levantarse, hacer lo mejor que pudiera y seguir adelante. Este fue el verdadero despertar, el despertar a una vida llena de posibilidades. Con el paso del tiempo, la transformación de su vida comenzó a ser algo más que solo un cambio personal. Aquella rutina matinal que había adoptado, aquel pequeño ritual que al principio parecía simple, había dejado una huella profunda en su ser. Y, aunque no lo había hecho con esa intención, comenzó a ver que su cambio afectaba también a los demás. Las personas que lo rodeaban, sus amigos, familiares y colegas, comenzaron a notarlo. Algunos de ellos incluso empezaron a seguir su ejemplo, no porque él se lo hubiera pedido, sino porque vieron el cambio en él y querían saber más. Lo que comenzó como una pequeña práctica matutina se convirtió en una inspiración para los demás. Lo increíble fue darse cuenta de que, al mejorar su vida, también estaba impactando la vida de quienes lo rodeaban. Su cambio no solo lo benefició a él, sino que dejó un legado de transformación para los demás. Con el tiempo, lo que más lo sorprendió no fue cómo había cambiado, sino cómo comenzó a conectar profundamente con el momento presente. Las primeras horas del día ya no eran solo un ritual mecánico. Empezó a percibir cada pequeño detalle, el aroma del café, el sonido de la ciudad despertando, la luz suave del sol entrando por la ventana. Cada acción, desde
desde amarrarse los zapatos hasta tomar una ducha, se volvió consciente. Ya no se encontraba pensando en lo que debía hacer a continuación o preocupándose por el futuro. Se dio cuenta de que había estado tan atrapado en el pasado o en el futuro que nunca realmente vivió el ahora. Y fue en este momento de claridad que descubrió lo que siempre había buscado, la paz en el presente. No necesitaba esperar el momento perfecto o grandes cambios. El momento perfecto ya estaba aquí. Con el tiempo, algo que antes le parecía tan lejano se volvió una realidad, la verdadera libertad. No era libertad en el sentido de hacer lo que quisiera, sino la libertad de elegir cómo reaccionar ante lo que le sucedía. Ya no era un prisionero de sus emociones ni de los eventos del día. Había aprendido a tomar un paso atrás, a respirar y a decidir con claridad. Antes, cada problema lo desbordaba. Cada inconveniente parecía un obstáculo imposible de superar. Pero ahora, podía elegir cómo enfrentar cada situación, sin dejar que las emociones lo dominaran. La verdadera libertad no estaba en controlar todo lo que sucedía, sino en tener el poder de elegir cómo reaccionar. Ese control, que había empezado con una simple rutina matinal, se había convertido en la base de su vida. Y con eso, había ganado la libertad de ser dueño de sus propias respuestas. Un día, mientras estaba sentado en silencio, se dio cuenta de algo profundo. Ya no sentía que estaba buscando algo. Todo lo que había experimentado en ese tiempo había llevado a una conclusión simple, pero poderosa. Había encontrado su propósito. Ya no dependía de encontrar algo externo para sentirse completo, porque el propósito estaba dentro de él, en las pequeñas acciones diarias, en la forma en que elegía vivir. Había dejado de lado la presión de tener que hacer grandes cosas o alcanzar metas imposibles. Su propósito no era un destino, sino una forma de ser. Era un propósito que se manifestaba en cómo enfrentaba cada día, cada desafío. Ya no necesitaba validación externa. Su propósito se encontraba en las elecciones conscientes que hacía a cada momento. Ese era el propósito más poderoso de todos, vivir con intención, sin esperar que todo estuviera perfectamente alineado. Todo estaba bien tal como era. Con el tiempo, se dio cuenta de algo que antes no podía ver. Todo el cambio que había experimentado no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso constante y sutil, como las pequeñas olas que suavemente desgastan una piedra. Había días en los que sentía que nada había cambiado, pero cuando miraba atrás, podía ver claramente cuánto había avanzado. La rutina matinal que había adoptado no solo lo había ayudado a comenzar bien el día, sino que le había dado una nueva perspectiva de la vida. Ya no se preocupaba por los logros inmediatos o por las recompensas visibles. En lugar de eso, empezó a valorar cada pequeño paso que daba, sabiendo que el progreso real está en el camino, no solo en el destino. Este entendimiento cambió todo. Aprendió que el verdadero crecimiento no siempre se ve de inmediato, pero siempre está sucediendo si eres consciente de él. Había algo que antes lo aterraba, la incertidumbre, los imprevistos, los cambios repentinos, todo lo que no podía controlar. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar en su interior. La práctica constante de su ritual matinal lo había enseñado una lección vital. No todo está bajo su control, y eso estaba bien. Comenzó a aceptar los días impredecibles, los momentos de caos. En lugar de luchar contra ellos, los abrazaba como parte natural de la vida. Comprendió que la paz no viene de controlar todo lo que sucede, sino de aceptar lo que no puede cambiar. Esta aceptación no significaba resignación, sino una comprensión profunda de que la vida tiene su propio ritmo, y que uno puede encontrar paz, incluso en medio del desorden. La verdadera libertad estaba en soltar el deseo de controlar lo incontrolable. Lo que comenzó como una rutina matinal para ganar claridad y energía pronto se transformó en algo mucho más profundo. Lo que había empezado como un intento de mejorar su día a día, poco a poco fue remodelando su vida por completo. No solo despertaba con más fuerza, sino que ahora veía el mundo con una nueva perspectiva. Ya no se sentía atrapado por las demandas diarias o por las expectativas externas. La transformación no ocurrió de inmediato, pero al mirar atrás, podía ver cómo su vida había cambiado. Había dejado de sentirse como una víctima de las circunstancias, convirtiéndose en un observador consciente de todo lo que ocurría. La clave, descubrió, estaba en la constante práctica de estar presente, de ser intencional y de aceptar lo que venía. Y en ese proceso, descubrió una paz interior que nunca antes había experimentado. Algo tan simple, pero tan profundo. Al final de su proceso, lo que más valoraba no era el cambio físico o la energía renovada, sino la libertad interior que había ganado. Ya no estaba prisionero de sus pensamientos, sus emociones o de las expectativas externas. Había encontrado un espacio de calma y control dentro de sí mismo, algo que no dependía de las circunstancias externas. Cada día despertaba con una sensación de paz, sabiendo que, aunque no podía controlar todo lo que sucedía a su alrededor, sí podía controlar cómo respondía a ello. Esta libertad de elección le dio una nueva perspectiva sobre la vida. Ya no se dejaba arrastrar por la ansiedad ni por el estrés. Vivía con un propósito claro y una intención definida. La verdadera libertad, descubrió, no está en cambiar el mundo exterior, sino en encontrar paz dentro de uno mismo, sin importar lo que pase a su alrededor.